Los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solo se trata de sus abultados sueldos, que de por sí ya son insultantes, sino de todo lo que conlleva estar al frente de este encargo que deberían de tener estos juzgadores, que es precisamente el de procurar justicia en nuestro país. Ministros y ministras de la Corte gozan no solo de salarios multimillonarios, cada año se embolsan más de 3,5 millones de pesos brutos solo por concepto de sueldo, a lo que se suma más de medio millón de pesos por aguinaldo, las vacaciones pagadas, en total un mes cada año, 261,648 pesos anuales por seguro de separación individualizado, 35,552 pesos por seguros de gastos médicos mayores, y la retahíla de lujos y prebendas pues es mucho más grande e incluye otras cosas como también tener derecho a vacaciones para sus familias, porque cada vez que salen comisionados al extranjero pueden llevar a su familia nuclear también pagada con gastos, más bien los gastos pagados con el erario de la nación, que no es otra cosa que el erario del pueblo de México. Para hablar de este tema ya nos acompaña, y me da muchísimo gusto saludar al doctor Isaac de Paz, doctor en Derecho, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, miembro del Instituto Mexicano de Derecho Constitucional y también del Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Además es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y un reconocido analista constitucional y por supuesto académico renombrado en nuestro país. Doctor Isaac de Paz, pues me da mucho gusto saludarle y sobre todo pues consultarle su opinión acerca de todos estos excesos de la Corte y de la respuesta que ha dado los ministros y ministras a esta pregunta que les hacía la Secretaría de Gobernación en días pasados sobre por qué violan ellos mismos la Constitución. Muy buenos días, doctor Isaac de Paz. Ay, doctor, estamos teniendo problemas con su comunicación. Parece que el Perdón, micrófono no sí, está sí, encendido. sí. Muy buenos días, estimada Nancy, y muy buenos días a la muy estimada audiencia de Contralínea. Pues este desencuentro no es de ahora. Recordemos que el presidente en los últimos, pues yo creo que 25 años de su vida pública y política, y por qué no decirlo, de sus luchas jurídicas, porque el presidente ha sido uno de los grandes impulsores de diversas acciones de inconstitucionalidad, de diversas controversias constitucionales, y normalmente la Corte pues no le ha dado la razón. Desde por allá de 1997, y el presidente siempre ha impulsado, por ejemplo, que se abrieran los expedientes del FOBAPROA. Su grupo político, en aquel entonces el PRD y de una porción de la izquierda, criticó mucho las resoluciones del anatocismo. Y bueno, hago este preámbulo porque no es de ahorita el choque frontal, las dos visiones de constitucionalismo que tienen tanto el presidente como una élite jurídico-política como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los últimos 20 años ha tenido digamos, un desarrollo que tiende a establecer ciertas posturas progresistas cuando se trata de proteger algunos derechos de las minorías, pero que también ha protegido los intereses macroeconómicos y macropolíticos de un grupo que domina o que estaba dominando en este país hasta el año 2018. Entonces, en este preámbulo tan largo que estoy haciendo, quiero inscribir el debate que ahora se cierne sobre el artículo 127 constitucional, que señala, como ya mucha gente lo conoce gracias a
a esta forma de debatir, de expresar su opinión sobre la Constitución del presidente, que ese artículo señala que ningún servidor público podrá tener una remuneración mayor a la del presidente de la República. Y lo que responde la Corte es que también la Constitución dice que no se le puede bajar el sueldo a ningún empleado y que mucho menos a los ministros durante el tiempo que dure su encargo. Entonces, pareciera que están en contradicción dos artículos de la Constitución, pero creo que aquí la Corte, desde mi muy particular óptica, pierde de vista que de entrada sus salarios nada tienen que ver con los salarios de los obreros en general o de alguna persona que trabaja para el Estado o de algún docente. Es decir, sus salarios están ya de por sí muy por encima. Es un hecho notorio que están muy por encima de los salarios de las personas que ordinariamente trabajamos y desempeñamos alguna función pública o privada. Es decir, ya el solo hablar de que una persona gana más de 100,000 pesos, pues ya te está hablando de que es un salario, desde mi punto de vista, mucho más que digno. Entonces, no hay ninguna justificación para oponer el argumento de que se le disminuye su salario, porque es cierto que ese es un logro del constitucionalismo del 17, la protección a los derechos de los trabajadores, la no disminución de los salarios, pero estamos hablando que en aquel momento surgió por los trabajadores del campo que cobraban en tiendas de raya, por los ferrocarrileros, por pues los trabajadores generales, los jornaleros, no de ministros y ministras que ya vimos los 40 excesos, privilegios y la mayoría de ellos injustificados, la mayoría de ellos totalmente fuera de orden, porque con un salario como el que tienen, ¿cómo es posible que todavía les paguemos su automóvil, que todavía les paguemos su teléfono celular y que tengan un estipendio mensual para comer? Pues imagínate, si así operaran las remuneraciones que pagan las empresas o que nos pagan las instituciones públicas, pues no acabaríamos nunca de pagar una remuneración de una persona que trabaja, porque entonces tendría que el patrón estarle pagando todo. Entonces es absurdo. Lo explico así para que vayamos viendo cómo es muy absurdo todo este cúmulo de gastos, de dinero público que se usa y que nada tiene que ver con la función pública que desempeñan. Es decir, están ya fuera de las funciones que desarrolla una persona. ¿Por qué le tenemos que pagar a un funcionario el viaje al extranjero junto con su familia? ¿Por qué? O sea, no hay ninguna razón de ser. Yo creo que solo algunas empresas, yo creo que como premio, le pagan el viaje a su empleado, ¿no? Hay algunas empresas que en cuanto a la eficiencia de las personas que trabajan y que logran ciertos estándares, le dan un premio a sus empleados. Pero recordemos que en esta visión neoliberal, esos grandes funcionarios del primer nivel piensan o pensaban que el Estado, cuando se trata de sus salarios y sus remuneraciones, es como una entidad de lucro. Es decir, que el Estado tiene que proveerles todo, porque supuestamente están tomando decisiones importantísimas y por ello se justifica un salario muy elevado para que no caigan en la tentación de ser cooptados por la corrupción. Es un argumento también sumamente banal, muy poco coherente con la visión de justicia que se tiene, porque bajo esa lógica, el argumento sería entonces, como no me pagan un salario digno o una remuneración adecuada, entonces voy a robar el presupuesto público, voy a tomar dinero del presupuesto público, voy a incurrir en actos ilícitos porque es insuficiente mi salario. O
sea, entonces imaginemos todo esto en una fábrica, como el empleado no se siente que le están pagando, entonces va a empezar a robar las cosas de la patronal y así todos, ¿no? Como a mí no me pagan en la universidad algo suficiente, yo entonces tendría que estar obligado a robarme algo para suplir mis deficiencias salariales. O sea, es totalmente absurdo. Lo pongo así, querida Nancy, porque creo que es importante saber que en estos debates de la interpretación constitucional, no solamente tenemos que tener en cuenta lo que dice textualmente los artículos, hay que ver a la Constitución como una gramática para lograr algunos objetivos como sociedad. Las constituciones son eso, la gramática de los derechos y la gramática de las relaciones de poder. Pero no lo ven así, interpretan aisladamente de aquí y de allá y toman lo que les conviene. Y entonces, cuando se trata de sus salarios, incluso argumentan que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para preguntarles sobre el cuánto están ganando. Bueno, es un clamor popular, o sea, supongamos que no la tiene el Poder Ejecutivo, que efectivamente, como dice su comunicado, la Secretaría de Gobernación, pues no tiene facultades. Bueno, pero ¿qué no existe el artículo 6 sobre la transparencia, sobre el derecho a la información pública? ¿Que no existe un clamor popular sobre que estamos viviendo tiempos distintos y que el presupuesto público, que mucho trabajo nos cuesta a los contribuyentes, debe usarse con racionalidad? O sea, ellos son los más altos jueces y debieran tener un poquito, se les ha olvidado esa palabra que nos enseñan en los primeros años de la carrera, la prudencia. Es decir, el saber tomar decisiones, el saber reflexionar. Y estamos en tiempos de que hay que ser muy prudentes y reflexionar sobre a dónde queremos que vaya este país y a dónde queremos que vaya la justicia. Y yo creo que un país en el que un ministro o ministra de la Suprema Corte está ganando alrededor de $500,000 cuando el salario mínimo está pues mensualmente en 8,000, 10,000 pesos en algunas zonas, pues no estamos siendo lo más prudentes o sea, las personas más prudentes que esta sociedad requiera, sobre todo cuando se trata de interpretar la Constitución. Entonces, esa es mi primera como intervención y mi crítica a esta situación, estimada Nancy. Doctor, también porque parte de aplicar la justicia, pues no solo se refiere a aplicar las leyes, sino la justicia en términos amplios implicaría revisar que no se pueden tener este tipo de gastos insultantes para una población donde existen más de 60 millones de personas en situación de pobreza y en pobreza extrema, como usted bien dice, estos pues sueldos, estas prestaciones, pues ni siquiera se tienen en la iniciativa privada y además bajo un argumento totalmente ridículo de que si no me pagas esto entonces me voy a corromper, cuando al final todos sabemos que también se corrompen, porque lo que menos existe en esta Suprema Corte de Justicia en la Nación, en el propio Poder Judicial, pues es justicia. Lo hemos visto con muchísimos fallos que han venido siendo contrarios al interés de las mayorías. Y me gustaría retomar una idea, doctor, para tener en cuenta que esta Suprema Corte pues nunca ha sido aliada ni de la justicia ni por supuesto de la mayoría de la población mexicana, y tiene que ver con el anatocismo, porque lo mencionó usted en octubre de 1998, que había ya pues transcurrido toda esta crisis, o se estaba padeciendo esta crisis generada por el llamado error de diciembre en diciembre de 1994 y todo 95, que fue terrible. Ya se había aplicado esto del Fobaproa, que es un gran latrocinio que todos sabemos. Pues justo la Suprema Corte avaló que las instituciones financieras cobraban intereses sobre intereses a los cuentavientes, a los deudores, y eso es lo que se llama anatocismo, para que también el público que no conoce este tipo de conceptos tenga claridad. Y esto es una cosa que lleva a que las personas que tienen contratados créditos, que puede ser el crédito
para su vivienda o un crédito por una tarjeta, etcétera, pues en realidad nunca acaben de saldar la deuda porque siempre están pagando intereses y cuando se atrasan les aplican otro interés y otro interés y otro interés y esto es un cuento de nunca acabar. Y esto es parte de cómo la Suprema Corte históricamente ha traicionado al pueblo de México, porque en aquel momento lo que se necesitaba era ayuda para la gente en situación de pobreza, para quienes lo habían perdido todo o estaban a punto de perderlo todo y al final por este tipo de decisiones acabaron perdiendo pues su patrimonio, doctor, y pues nos lleva a este concepto amplio de la justicia, como ellos nunca han aplicado la justicia para el pueblo de México. Sí, Nancy, fíjate que se ha criticado desde incluso la doctrina y mucha gente incluso de la UNAM, que aquí hago un paréntesis, por cierto, eh, también en esta dinámica, paréntesis, de las relaciones del Poder Ejecutivo actualmente con la Suprema Corte, tienen que ver con que la élite jurídica en este país se ha descolocado mucho, porque nunca habíamos tenido un presidente, por lo menos yo no lo recuerdo, Nancy, no sé si tú o otras personas, que conociera la Constitución, que conociera los artículos, que conociera los principios de la política exterior, que conociera los principios que la Constitución del 17 heredó del liberalismo del 19. Entonces, también ahí están como descolocados y cuando el presidente incluso sobre este tema, sobre el artículo 127, yo recuerdo que lanzó una petición al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y no le hicieron caso. Dijo, bueno, a ver, que algunos expertos, los expertos constitucionalistas que se supone están en la UNAM, y que sí hay muy buenos, tengo buenos colegas ahí, excelentes juristas, ¿qué opinen los de jurídicas de la UNAM? Lo ignoraron, lo dejaron, como dicen ahora, en visto. Salió en aquel entonces el doctor Pedro Salazar en una columna a decir, no, pues es que la UNAM, aquí en el instituto somos muchos y pues cada quien tiene su autonomía de investigar y pues no le hicieron caso. Ya quisiera yo que el presidente dijera, a ver, algún experto de la Autónoma de Baja California que opinen, hombre, pues yo hago ahí un ensayo, una crítica jurídica, un comentario legislativo al respecto, ¿no? Pero digamos que esa élite está descolocada porque este presidente conoce las decisiones de la Corte, las ha padecido él mismo, fue esta Corte la que le rechazó la consulta sobre la reforma energética entre 2013 y 2014. Entonces, fue esta Corte también la que ha rechazado las investigaciones a las violaciones graves a los derechos humanos y al voto público, que era una facultad que tenía la Corte. Y estos de la fiesta, hablando de los de la fiesta, fueron sendos promotores de que esa facultad se suprimiera del artículo 97. Estaba en el último párrafo del artículo 97, la facultad de investigar. Por eso ahora la Corte ya no investiga violaciones graves. Recordemos que el caso Lidia Cacho, el caso de la ABC, el caso de Atenco y otros casos anteriormente que aludió el presidente en la mañana, el caso de Aguas Blancas, de la masacre de Aguas Blancas, y que se investigó y llegó a la Corte porque digamos que Zedillo dio el aval y por eso Choaifet, el licenciado Choaifet, que le dicen allá en lo que queda del PRI, no sé si exista todavía el PRI en el Estado de México, lo promovieron para que ese caso sí llegara a la Corte, pero evitaron que muchos otros casos no, como las masacres en los primeros encuentros zapatistas en febrero del 95, ahí por San Andrés. Entonces, están muy, digamos, descolocados la élite jurídica del país, porque tenemos un presidente que conoce la Constitución, que conoce las decisiones de la Corte y que las critica abiertamente. Y quizás el Poder Judicial no estaba acostumbrado a ese diálogo directo, a ese diálogo franco que está teniendo el presidente y a esa crítica que yo creo que existen en muchos otros países, por supuesto, y que no rebasa, desde mi punto de vista, los límites de las relaciones de poder. Simplemente
estamos en una era moderna en que todo se puede ahora contradecir en el espacio público, y eso es la democracia. Queremos que los poderes dialoguen y escuchar las posturas de los poderes. Ya no es como antes, que pues no existía este diálogo entre el legislativo y el ejecutivo, o existía más bien eh, la subyugación total del poder judicial al poder ejecutivo. Entonces, como ahora este presidente no se mete para bien o para mal con las decisiones de la Corte, pero sí las critica, sí va a señalar lo que él considera es contrario a los intereses del pueblo mexicano. Eso yo creo que es muy válido, muy justo que él manifieste sus apreciaciones. Entonces, también, Nancy, tenemos que considerar ese factor, que antes ningún poder ejecutivo criticaba abiertamente o frontalmente, ni mucho menos a la Corte. Antes todo era tras bambalinas, antes todo eran llamadas al teléfono rojo en la Corte para presionar, para intimidar. Ahí está el testimonio del ministro Arturo Saldívar, cuántas veces lo intimidaron, tanto verbal como físicamente. Y lo amenazaron y amenazaron a su familia. Y bueno, y también están ahí las memorias de don Genaro Góngora Pimentel, en su libro que se llama Los Supremos. Ahí establece cómo Zedillo le habló 2 o 3 veces para pedirle favor de varios amparos. Obviamente él se negó, manifiesta que se negó, pero no estamos acostumbrados a ver a nuestros ministros o ministras a dar la cara a la vida pública, y creo que ya no se puede ignorar que ahora todos los funcionarios de primer nivel tienen que responderle al público, responderle al electorado, a la gente que sostenemos pues con nuestros impuestos la función pública. Entonces, creo que eso están todavía, no lo acaban de digerir, y las élites jurídicas de este país, en donde se incluye la Corte, por supuesto, pero me iría más allá, a los supuestos grandes maestros y maestras del derecho, no están acostumbrados al debate público, político y jurídico. Entonces, creo que esto lo hemos aprendido muy bien en este sexenio, y podemos ir mejorando para que cada vez la vida sea más pública y se conozcan muchísimo las decisiones de la Corte, hacia dónde está yendo la Corte, y no solo de la Corte, Nancy, porque esa es otra que quería comentarles al público también, los poderes judiciales de los estados, que permanecen intocados, permanecen así, están ahí durmiendo el sueño de los justos, nadie les critica, no se han reformado muchos, hay muchos vicios en cuanto a las decisiones que toman, consejos de judicaturas que son también una élite, un grupúsculo que responde a los intereses del presidente o presidenta del Tribunal de Justicia en turno, y que son muy importantes porque ellos dan la justicia ordinaria, la justicia común, la justicia que es para toda la gente, la justicia cotidiana. Entonces tenemos que empezar desde muy abajo, Nancy, no solo el Poder Judicial Federal, sino el Poder Judicial en los estados. Y si me apuras, los poderes electorales, los poderes, los tribunales electorales, que también son un grupo de privilegiados que tienen sueldos, yo creo que igual que los de la Corte, y que nadie los conoce, que nadie los critica, y que tienen estos privilegios y hasta más. O sea, sobre todo cuando son periodos electorales. No solo ganan esas remuneraciones, sino que les dan unos bonos trimestrales o cuatrimestrales, creo, al año, les dan 3, y pues entonces su sueldo se vuelve estratosférico. Y ahí está el gran boquete del gasto electoral. Entonces, pues bueno, es una élite muy amplia que no se limita a la Suprema Corte, Nancy. Eso te diría como con lo poco que conozco del Poder Judicial en México. Y también habría que agregarle al propio Consejo de la Judicatura Federal, que es otro órgano que se supone que es el vigilante del Poder Judicial, y que en este caso pues permite todas las corruptelas de este poder, porque nunca hemos visto que caiga en la cárcel un ministro, una ministra, un magistrado, una magistrada o un juez. Entre todos se van cubriendo las espaldas, doctor.
Sí, bueno, ha habido algunos casos de magistrados y jueces federales que sí los han encontrado de plano con las manos en la masa. Ha habido algunos casos, pocos, no son muchos, serán unos 6 casos, pero sí ha habido algunos que, sobre todo en materia penal, pues sí les han comprobado que han participado en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero claro, son la excepción, porque además el procedimiento es sumamente, digamos, poco conocido, es discrecional, tienen sus propios órganos internos en el que pues llevan a cabo las investigaciones y son tardadas las investigaciones. No se ha hecho, no se ha logrado, hasta antes de la reforma del 2021, había una alta incidencia de acoso sexual, de acoso laboral en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados, y pues parece que ahora con la reforma que hubo en 2021, eso está disminuyendo. Pero son pues cuestiones operativas, pero sí, grandes casos para abatir la corrupción que impera en general en el Poder Judicial de México no hemos visto. Y te digo, no solo se reduce al Consejo de la Judicatura Federal, sino a los consejos de las judicaturas locales. Hay tribunales en los estados en el que pues ves cómo jueces, magistrados locales, sus fortunas suben y suben cuando sus remuneraciones no les darían para tanto, para ese tren de vida que algunos serán el lujo de llevar, o de cómo los poderes ejecutivos dominan prácticamente las designaciones de magistrados o magistradas en los tribunales superiores de justicia. Entonces, hace falta un debate mucho más amplio, mucho más profundo, y creo que una gran aportación de la 4T es esta, que por primera vez se somete a escrutinio público al Poder Judicial, un poder que estaba ahí alejado del pueblo, y por primera vez se le forza, digamos, a hablar, a salir de la penumbra del ropaje de la justicia y enfrentar las situaciones en la vida pública. Y creo que eso es muy sano, creo que eso sí es un gran aporte y nadie debe de espantarse, porque luego no falta quien diga, ay, es que es un ataque a las instituciones, es un ataque a la independencia. Yo creo que ahora hay más independencia judicial que antes. Yo creo que era más un ataque a la independencia judicial, todas esas presiones tras bambalinas que tiraban la piedra y escondían la mano, le hace Fox, Calderón, y de cómo se juntaban en grupúsculos para decidir el futuro o decisiones jurídicas importantes en este país. Y pues ahí el presidente también les critica mucho esa parte, ¿no? Como el propio presidente de la Corte en aquel entonces, Mariano Azuela Huitrón, en el 2004, se reunía seguido con Fox, con Santiago Krill, con Diego Fernández de Ceballos, para cuadrar el desafuero. Y eso no solo lo dice el presidente, lo ha dicho el propio Fox, lo reconoció en su momento el propio Mariano Azuela. Bueno, hasta Mario Villanueva Madrid se enteró, quién sabe cómo, pero se enteró, el famoso Chueco. Entonces, no estamos ante unas críticas banales que hace el presidente, estamos ante un proceso de transformación de todas las instituciones, y creo que es muy sano que estos temas se sepan, se conozcan y sobre todo se debatan con información y con objetividad, querida Nancy. Doctor, pues en esto que se conoce como el juicio social, porque sabemos está el juicio jurídico y también el juicio histórico, pero el juicio que le toca al pueblo de México, pues seguramente estos ministros y ministras de la Corte que han traicionado al pueblo históricamente, pues estarían condenados y serían culpables. Doctor, una última reflexión en torno a estas traiciones que pues comete sistemáticamente la Suprema Corte y en general el Poder Judicial, no solo federal, sino también local, como bien nos dice. También están estos otros pequeños fueros que nadie observa y que siguen ahí, pues causando todos estos tipos de abusos, reproduciendo también este tipo de injusticias. Sí, estimada Nancy, pues una última reflexión es eso, que estamos en un momento importantísimo para conocer
cada vez más la vida pública, que eso es muy sano. Antes apenas si conocíamos lo que hacía el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Ahora se conoce cómo trabaja, cómo no, o cómo no trabaja el Poder Legislativo, y también qué es lo que está haciendo el Poder Judicial, impartiendo o no justicia. Y creo que hay mucha buena información, hay libros que desafortunadamente solo consultamos los especialistas, los que nos dedicamos a ello, porque esa es otra. En la élite jurídica hemos sido muy arrogantes, muy soberbios en cuanto a que solo escribimos a veces para nosotros y escribimos muy poco de los problemas, de los verdaderos y reales problemas jurídicos sociales. Creo que eso también tiene mucho de autocrítica, esta visión del presidente, porque no solo es una élite, como yo decía, judicial, también al interior de la academia necesitamos ser mucho más juiciosos y mucho más reflexivos sobre esto que está pasando. Yo te agradezco el espacio, querida Nancy, y a la audiencia de Contralínea, porque pues es un medio en el que uno puede libremente expresarse y criticar sobre todos estos temas que en otras plataformas pues es muy difícil. Bueno, salvo sin censura, hay uno que otro medio por ahí, pero en general no hablan de esto o se lo toman muy personal, diciendo que es una intromisión entre poderes. Y si leemos detalladamente el comunicado de la Corte, creo que no hay ninguna intromisión, y también en la postura del Ejecutivo. Con eso me gustaría cerrar, estimada Nancy. Doctor, pues siempre es un privilegio platicar con usted, y por supuesto que también este espacio está abierto y veremos la posibilidad de hacer una alianza, pues no solo con el área jurídica de la Universidad Autónoma de Baja California, sino con otras áreas de esta universidad, porque sí, como bien dice, pareciera que la academia se concentra aquí en la Ciudad de México, y no. Hay muchas posibilidades de pues acercarnos a los académicos, en este caso juristas también, que tienen una visión pues más proclive hacia el interés general, hacia el bienestar de la mayoría de los mexicanos, del pueblo de México, y que esto también se tiene que ir dando a conocer. Como siempre, ha sido un gusto platicar con usted, doctor. Que pase muy buen día. Gracias, buen día a toda la audiencia. Saludos.